Hola, espero que estés muy bien. En este video te traigo la comparativa entre estos Smart TVs 4K Neo QLED de la marca Samsung. A la izquierda el QN85C y a la derecha el QN85B, ambos en tamaños de 55 pulgadas. Y lo primero que quiero hacer es mencionarte algunos aspectos muy importantes y relevantes. El primero es que ambos modelos tienen 4 puertos HDMI 2.1 totalmente compatibles con los 120 Hz en 4K. Además, por supuesto, de tecnologías de frecuencias de actualización variables. El otro aspecto importante, y lo menciono porque algunas personas aún desconocen, es que todos los televisores actuales que no son OLED, todos son televisores LCD con algún tipo de retroiluminación LED. En este caso, ambos modelos tienen retroiluminación LED directa Full Array con mini LEDs y atenuación local, o por efectos prácticos es simplemente conocida como tecnología de retroiluminación mini LED. Y el otro aspecto muy importante que debes conocer es que al menos aquí en Colombia, este tamaño de 55 pulgadas del QN85C tiene una configuración de píxeles que lo denominan como panel IPS, mientras que el QN85B panel ADS. Antes de continuar, quiero que aquí corrobores que se trata de los modelos mencionados, QN85C a la izquierda y QN85B a la derecha, recuerda, ambos en tamaños de 55 pulgadas. Y esta la última versión de software disponibles para ambos modelos hasta la fecha. Para el QN85C la 1205 y para el QN85B la 1430. Para esta comparativa en cuanto a calidad gráfica, lo primero que quiero hacer es mencionarte que el QN85C, o al menos mi unidad, llegó con una leve tonalidad entre rojiza y marrón que es más notoria con algunos tipos de contenidos, con algunos colores, más que en otros, mientras que el QN85B no sufre de este aspecto. Aquí también lo puedes percibir, una tonalidad levemente más rojiza en el QN85C. No es algo increíblemente alarmante y probablemente si lo ves solo sin tener otro televisor al lado, probablemente no percibas esa tonalidad, pero yo, aunque no tuviera algún otro televisor al lado, sí que la pude percibir, y comparándola con el QN85B la pude notar aún más. Para mí sí se torna un poco molesta en algunas escenas, pero tal vez para ti no lo sea. Además, esto se puede solucionar con algunas configuraciones en balance de blanco en la configuración experta, y más adelante haré un video al respecto. También quiero que sepas que tanto en esta comparativa como en otras comparativas que he hecho en mi canal siempre mantengo los parámetros que vienen de fábrica en cada modo de imagen, porque las personas siempre quieren ver lo que obtienen cuando recién destapan y encienden su televisor por primera vez. Pero si tú tienes el dinero, puedes comprar una sonda y hacer una calibración por tus propios medios o pagarle a un calibrador profesional. Pero yo soy consciente que la gran mayoría de personas o no tiene el tiempo o no tiene dinero extra para hacer este tipo de calibración profesional, por lo cual sé que siempre quieren ver lo que van a obtener cuando destapan su televisor por primera vez. Lo otro que creo que ya te has podido dar cuenta es que el QN85C tiene menor cantidad de brillo a pesar de que es un modelo más reciente, y probablemente se deba a que tiene panel IPS y esto influye considerablemente. Además, recuerda que en el QN85C se puede percibir una contaminación levemente entre rojiza, marrón y en algunos casos también un poco púrpura. No es algo increíblemente alarmante ni distractor, pero la diferencia existe y yo por lo menos prefiero la calidad de imagen y la precisión de colores que me provee el QN85B. Pero también soy consciente de que no sé si ese problema de contaminación rojiza o marrón del QN85C sea solamente un problema de mi unidad o si aplique en todos los modelos, al menos en este tamaño, que tengan panel IPS.
En cuanto a la cantidad de brillo, quiero retomar que aunque esa cantidad sea inferior en el QN85C, de todas formas considero que puede ser suficiente para la gran mayoría de usuarios, pero quien quiera mayor cantidad de brillo, obviamente el QN85B será una mejor opción. Además, debería estar mucho más económico, por lo cual sigue siendo una mejor opción por donde se le mire. Y un aspecto extra que pareciera relevante pero no lo es que en el QN85C y en otros modelos Samsung de este 2023, al contenido en rango dinámico estándar se le puede añadir una característica para que luzca más o menos como si fuera contenido en alto rango dinámico, porque realza un poco los colores y el contraste, pero no es una diferencia realmente gigantesca. Mientras que en el QN85B y en modelos Samsung de años pasados no se puede añadir alto rango dinámico al contenido que de fábrica no lo tiene. Otro aspecto, además del precio y de la cantidad de brillo y de los colores que me hacen recomendarte más al QN85B, es el rendimiento en escenas oscuras, que es por lo menos un poco mejor en comparación al QN85C, y muy probablemente se deba a la diferencia en el tipo de panel, ya que a pesar que ambos modelos cuentan con tecnología de retroiluminación mini LED y la atenuación local que te estoy mostrando en este momento, en escenas oscuras el panel ADS será superior al panel IPS en el sentido de que mostraría un poco menos de efecto clouding y también un poco menos de efecto blooming, por lo menos en la gran mayoría de casos. Aunque, para serte sincero, viéndolo siempre de frente y aunque hayan subtítulos, el trabajo es muy bueno y es realmente muy similar entre ambos modelos. Pero en algunas escenas sí debo decir que el QN85B muestra una intensidad del efecto blooming menor, o de hecho muestra menores zonas con efecto blooming. Y también cuando el ángulo de visión es amplio, ya sea en horizontal o en vertical, en ambos modelos se puede notar ese molesto efecto blooming, pero es un poco más notorio en el QN85C y digamos que es un poco más tolerable en el QN85B, aunque de todas formas se puede llegar a percibir en algunos contenidos más que en otros. Entonces ya sabes, el rendimiento en esta área será por lo menos un poco mejor en el QN85B por tener panel ADS en comparación al QN85C, que recuerda tiene panel IPS. También quiero mostrarte los resultados en cuanto a escalado de imagen, y para esto utilizo el Filmmaker Mode en ambos modelos con contenido en rango dinámico estándar. Y aquí quiero decirte que el resultado es igual en ambos televisores, y es que a pesar de que el procesador del QN85C, que no solamente cambió de nombre, sino que también se supone es por lo menos un poco mejor, realmente en la práctica el resultado es igual. Lo bueno que me gusta de los televisores Samsung, especialmente de gama media y de gama alta, es que el contenido que tiene muy baja resolución se va a mostrar muy bien. Obviamente no se mostrará en 4K porque hasta ahora ningún televisor 4K va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja, pero por lo menos las partes pixeladas, cuando ese sea el caso, serán muy pocas, muy poco notorias, prácticamente imperceptibles y para nada molestas en la gran mayoría de ocasiones. También es bueno que sepas que la uniformidad de colores grises en ambos modelos es buena, con muy poco efecto de pantalla sucia, siendo tal vez un poco más notorio en el QN85B, aunque nada exagerado. Y lo bueno es que en ambos televisores, a la hora de ver contenido con muchísimo más volumen de color, en ninguno de estos modelos el efecto de pantalla sucia se convertirá en algo ni molesto ni distractor. También debes saber que el manejo de los reflejos en ambos modelos es bueno, tanto por el hecho de que tienen cantidades de brillo relativamente altas, como por el hecho de que tanto el panel IPS como el panel ADS ayudan a ese aspecto. Y en cuanto a los ángulos de visión, debo decir que en ambos modelos en algunas escenas se puede notar algo de efecto blooming, como te estoy mostrando en este momento, cuando el ángulo de visión es muy amplio, siendo un poco más notorio ese efecto en el QN85C, por lo ya mencionado de que tiene panel IPS, pero al mismo tiempo los colores pierden menos volumen en el QN85C precisamente porque tiene panel IPS, aunque en el QN85B los resultados también son muy buenos porque el panel ADS en esta área
rinde bien. Y en cuanto al manejo del movimiento, cuando observas contenido a través de aplicaciones de streaming o cuando conectas, por ejemplo, un decodificador de señal digital a alguno de sus puertos HDMI, en ambos modelos es muy bueno, el resultado lo considero igual. Recuerda que todos los televisores Samsung tienen este parámetro, ajustes de claridad de imagen. Puedes probar modificando de forma manual la reducción de vibración o la reducción de borrosidad, pero el movimiento libre de LED no te lo recomiendo mucho porque oscurece la imagen y genera un efecto flicker que puede ser muy molesto. Y en la gran mayoría de ocasiones, colocando este parámetro en automático obtendrás los mejores resultados en cuanto a que la escena luzca mucho más fluida sin tanto efecto de vibración o conocido como Jutter. Para este apartado gaming, lo primero que quiero mostrarte son las diferencias en cuanto a las Game Bars, ya que en los modelos Samsung les añadieron algunas funciones extra. Una de ellas es esta que notas en pantalla, en donde puedes hacer zoom. Realmente yo personalmente no considero esta función muy útil, pero tal vez para algunos usuarios sí que lo sea. Se puede colocar a la derecha o a la izquierda o simplemente la puedes quitar. También añadieron la opción de poder activar o desactivar el Motion Plus del juego desde aquí, pero en este caso se puede activar es porque tengo un splitter HDMI conectado que no me permite la salida de frecuencia de actualización variable, porque si conectara la consola directamente a alguno de los televisores esta función no se podrá activar porque no será necesaria. Otra función es esta, para hacer aparecer una mira en pantalla, la cual se puede cambiar de color y modificar su ubicación en este cuadro, que tal vez pueda ser útil para algunas personas en videojuegos de disparos de primera o tercera persona, pero yo también la considero una opción poco relevante. También, por supuesto, ambas Game Bars tienen estos modos de imagen y la principal diferencia es que en la Game Bar del 2023 le añadieron dos modos de imagen extra, uno conocido como original y otro personal extra. Y la gran diferencia es el modo de imagen deportes. Como puedes percibir, la colorimetría o temperatura de color cambia considerablemente en ambos modelos, ya que realmente es cuestión de gustos. Y en los otros modos de imagen también se notan cambios, pero no son tan diferenciales entre ambos televisores. Y el modo de imagen original en la Game Bar de los modelos Samsung 2023 lo que hace es oscurecer la imagen y generar resultados más cálidos. Por efectos prácticos voy a dejar el modo imagen en normal en esta Game Bar en ambos modelos. También desde esta Game Bar puedes acceder a configuraciones extra en ambos televisores. La principal diferencia es la ya mencionada de hacer aparecer el puntero en pantalla en el QN85C. El Motion Plus del juego, recuerda que en ambos casos se puede activar, pero es porque tengo un splitter HDMI que no me permite la salida de frecuencia de actualización variable, porque al conectar la consola directamente a los televisores, esta función simplemente no es necesaria y no se podrá ni activar ni desactivar. Y el apartado de HDR10+ para gaming, tanto en básico como en avanzado, no notarás diferencias porque ni este videojuego, y creeré yo que la gran mayoría de videojuegos, no son compatibles con la tecnología HDR10+, sino lo más común sería HDR10, y para esto está la función o parámetro HDR juego, que digamos que en el QN85C tiene un parámetro extra que genera una temperatura de color más cálida y con menos brillo. Y por supuesto en ambos modelos puedes acceder a configuración experta para modificar parámetros extra del modo juego, brillo, contraste, color, temperatura de color, oscurecimiento local, entre otros. Cabe volver a mencionar que en el QN85C en algunas escenas, aún en este modo juego y aún con los modos de imagen que ofrece la Game Bar, se puede notar esa leve contaminación rojiza de la que ya te había hablado antes, y de hecho en este caso se sobresaturan esas partes de color rojo, específicamente en esta escena de este videojuego GR5 y en otras escenas que sean similares. Y el modo imagen original sigue presentando una colorimetría y temperatura de color más apagada, más cálida y con menor cantidad de brillo. Algo similar aplica con este videojuego Forza Horizon 5, donde esa contaminación levemente entre rojiza, marrón y púrpura
Se nota en todos los modos de imagen que ofrece esta Game Bar, tal vez excepto en el modo de imagen original. Y he notado que esto pasa más con otros colores en comparación a otros. Por ejemplo, pasa más con colores claros como el blanco, café, gris, y pasa menos en otros colores como por ejemplo el azul o los colores verdes. Y en el QN85B simplemente ese problema no existe. Recuerda que en el caso del QN85C no sé aún si se trata de un problema solamente de mi unidad o tal vez sea un problema que aplique para todos los modelos QN85C de todos los países en donde tenga panel IPS. Pero dejando de lado ese leve problema, tal vez en la práctica para ti no sea algo molesto y que solamente notes si colocas un televisor al lado para poderlos comparar. Probablemente si yo no te hubiera mencionado ese aspecto, tal vez no lo hubieras notado. Lo otro que quiero decir es que el rendimiento gaming en ambos televisores es muy bueno en cuanto a manejo del movimiento. Nunca noté ni efecto ghosting ni tampoco rasgamiento de pantalla, lo que se conoce como screen tearing, y esto es porque ambos modelos cuentan con tecnologías de frecuencia de actualización variables y también son compatibles con los 120 Hz en 4K. Lo otro que quiero mencionarte es que yo no cuento con un dispositivo que me permita medir el tiempo de respuesta, por lo cual el tiempo o los tiempos que ves en pantalla son del QN85B, y es que en ratings.com hasta la fecha aún no analizan al QN85C y ellos sí cuentan con dispositivos para poder conocer estos valores. Y lo mismo aplica para los tiempos de input lag, no tengo un dispositivo que me permita conocerlos, y los que te pongo en pantalla son los del QN85B de acuerdo a ratings.com, pero probablemente sean muy similares a los del QN85C. Sea como sea, considero que en esta área ambos modelos se comportan muy bien. También quiero decirte que el rendimiento con este tipo de videojuegos de terror o de survival horror, que obviamente tienen muchas partes con sombra u oscuridad, en ambos modelos es muy bueno porque el modo juego tiende a mejorar la atenuación local. Aunque sí debo decir que el rendimiento sigue siendo un poco mejor en el QN85B, recuerda que es porque tiene panel ADS. Pero el QN85C me parece que no se comporta tan mal en esta área. Y lo otro que te quiero recordar es que en estos modelos Neo QLED Mini LED que tienen cantidades de brillo relativamente altas, la experiencia de terror se puede llegar a perder un poco en algunas ocasiones. Y que para esto te tocaría bajar a la cantidad de brillo, a los valores de gama, de detalle de la sombra, pero eso afectaría de forma negativa el rendimiento en otros videojuegos que tengan más color o más brillo. Pero si te interesa simplemente es un buen nivel de detalle y un buen manejo del movimiento, ambos modelos son buenas opciones, pero te recuerdo que te sigo recomendando mucho más al QN85B porque tiene más brillo, es más económico y además el rendimiento en escenas oscuras será por lo menos un poco mejor. En cuanto a diseño, al menos aquí en Colombia la diferencia principal es que el QN85C tiene un color negro y el QN85B un color gris. Esto aplica tanto para el pedestal como para los marcos. En cuanto a las entradas, debes saber que ambos modelos tienen lo mismo, que son dos puertos USB 2.0, un puerto para el cable digital óptico, 4 puertos HDMI 2.1, un puerto para el cable LAN para internet y un puerto para el cable de la antena de aire. Y en cuanto al calentamiento en pantalla, luego de poco más de 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, en ambos televisores es relativamente alto, aunque se mantiene dentro de un rango de temperatura normal, teniendo en cuenta que son televisores con cantidades de brillo relativamente altas y tecnologías gaming avanzadas. En cuanto al apartado Smart, lo principal que debes saber es que el sistema operativo de ambos modelos es Tizen, propio de la marca Samsung, y la principal diferencia es que estos iconos en el QN85C se pueden modificar de ubicación, como puedes percibir, mientras que ni en el QN85B ni en modelos Samsung del año pasado se puede modificar la ubicación de estos iconos. Y sí me gustó mucho que añadieran este aspecto en estos modelos 2023 de la marca Samsung, que puede resultar realmente muy útil para la gran mayoría de usuarios, o por lo menos para mí sí que lo es.
También debes saber que el One Remote de ambos modelos es muy diferente en cuanto a diseño. El del modelo de este 2023, el diseño es mucho más pequeño, aunque ambos aún se pueden cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C, y personalmente considero más ergonómico aún el diseño del One Remote de años pasados, pero es algo ya muy personal. La fluidez del sistema operativo en ambos modelos es muy buena, es prácticamente igual en la gran mayoría de ocasiones a la hora de cargar aplicaciones, de abrir videos, de adelantar, de retroceder. Realmente yo no tengo quejas al respecto en cuanto a la fluidez del sistema operativo Tizen de ambos modelos. En cuanto al navegador de internet, la principal diferencia es que en los modelos Samsung de este año ya por fin se puede realizar búsqueda por medio de comandos de voz en este navegador de internet, mientras que en muchos países, incluyendo aquí en Colombia, en los modelos Samsung de años pasados, esta opción no era posible. No sé por qué, pero sí me gusta mucho que hayan por fin solucionado este aspecto en estos modelos del 2023. Aunque supongo que este problema no aplica para todos los países. Por supuesto, también se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web, entre ellas páginas web de anime como crunchyroll.com, jkanime.net, animeflb.net, pero en aquellas que sean gratuitas sí o sí te va a aparecer publicidad casi que con cada clic que hagas, lo cual es normal porque son páginas web gratuitas. También debes saber que la función de control remoto universal en ambos modelos es posible, con lo cual el One Remote se puede sincronizar con distintos dispositivos, entre ellos decodificadores de señal digital de compañías en tu país que ofrezcan ese servicio. También en ambos modelos está disponible la función de modo ambiente, la cual puedes utilizar para que los televisores queden como cuadros decorativos. También puedes escuchar música utilizando esta función modo ambiente, o escuchar música cuando la pantalla del televisor o de los televisores está apagada. También en ambos modelos puedes conectar una cámara web a algunos de sus puertos USB para utilizarla, por ejemplo, con la aplicación Google Meet. También con la función de Multiview, que está disponible en ambos modelos, y se pueden varias combinaciones, pero no es posible visualizar dos dispositivos conectados a puertos HDMI diferentes. Y por supuesto, en ambos modelos está disponible la función Gaming Hub, la aplicación Samsung TV Plus, aplicaciones de Xbox, Nvidia GeForce, entre otras, pero para esto en muchos países debes cambiar la región o el país de tu televisor Samsung a uno donde esas aplicaciones y funciones estén disponibles de forma nativa. En este caso, por ejemplo, hice el cambio a Estados Unidos porque en Colombia esas funciones y aplicaciones no están disponibles. En la descripción te dejo un link a un video donde explico cómo hacerlo, o en la review de cada televisor te explico cómo hacerlo. Y también ten en cuenta que para hacer uso de la función, por ejemplo, de Xbox Cloud, debes tener tanto el servicio de Game Pass pago como también conectarte a una VPN de un país en donde ese servicio de forma nativa esté disponible. En la descripción te dejo links a videos donde explico cómo hacerlo y cómo funcionaría ese aspecto. Ya para ir terminando, quiero decirte que en cuanto al sistema de sonido de ambos modelos, en la teoría tienen la misma potencia, pero en la práctica sentí que el del año pasado, el sistema de sonido del QN85B, podía alcanzar más altas frecuencias, aunque al mismo tiempo, cuando el volumen se sube a su máxima capacidad, se puede percibir un poco más de ruido, aunque nada alarmante, simplemente que colocándolo lado a lado sí que lo puede percibir. Mientras que en el QN85C el nivel de frecuencia no es tan alto, pero al mismo tiempo no se percibe tanto nivel de ruido. Y en cuanto a experiencia de bajos y experiencia envolvente, en ambos modelos considero que es igual. No es lo mejor del mercado porque, como ya mencionaba en anteriores videos, considero que en estos modelos Samsung que tienen diseño ultra delgado, los altavoces no son los más potentes ni los mejores, precisamente porque tienen un diseño ultra delgado y no les caben altavoces que sean mejores o más potentes, como ya mencioné.
Y al final de este video te voy a dejar con una prueba del sistema de sonido de ambos modelos para que más o menos notes las diferencias y te hagas un poco la idea de cómo podrían resultar en la vida real. Ya te digo yo que no están para nada mal, pero no esperes un resultado sorprendente. Y también quiero decirte que probablemente en tamaños más grandes el rendimiento del sistema de sonido de ambos modelos sea un poco mejor. Y para tamaños más pequeños el rendimiento del sistema de sonido tal vez sea levemente inferior. Y para no hacer este video más largo, solamente quiero decirte que entre estos dos modelos, como ya te he mencionado a través de este video, compres el QN85B porque está más económico y es mejor en muchas cosas. A menos de que por alguna razón en tu país consigas un QN85C con panel VA, lo cual dudo muchísimo. O si quieres un televisor con panel IPS de la marca Samsung porque por alguna razón te gusta ese tipo de panel y que además tenga tecnología mini LED con atenuación local, te diría que esperes a que baje de precio el QN85C. O si te sobra el dinero o no te duele gastarlo, adelante, vete por el QN85C si además quieres lo más reciente. No siendo más, si este video te ha gustado te invito a que por favor le des clic al botón like, que además te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra, además de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, hasta la próxima y te dejo con la prueba del sistema de sonido de ambos modelos.